Bienvenidos y bienvenidas al taller de creatividad e innovación. Hoy día vamos a revisar algunos contenidos vinculados al concepto de inteligencias múltiples. La clase no va a ser muy extensa, así que vamos a revisar un texto y luego de ese texto les voy a dar algunas instrucciones de lo que viene la próxima semana. ¿Ya? Entonces comencemos. Voy a compartir pantalla. Ya, espero que se vea bien el texto. Y acá. Ya, por ahí. Ya vamos a revisar juntos este documento. Les comento un poco que el concepto de inteligencias múltiples es algo que ya hemos comentado en las clases. Esto de que las personas no tienen una sola inteligencia, sino que se presentan de varias formas las inteligencias múltiples. Es importante esto porque vamos a tratar de cerrar el tema de la persona para ver el tema de la creación de ideas, que es el siguiente capítulo del curso. Y las inteligencias múltiples tienen mucho que ver también en el proceso. Em, Bueno, lo de las inteligencias múltiples es una teoría que explica más o menos cómo las personas se desarrollan, no pensando solamente de que son buenas en algún lenguaje, o sea, por ejemplo, en lenguaje o en matemáticas. También hay otro tipo de inteligencias, como por ejemplo, alguien que es muy bueno para jugar a la pelota, o alguien que es muy bueno para jugar tenis, o alguien que es muy bueno para correr. Probablemente desarrolla otro tipo de inteligencia que tiene que ver más con el tema muscular, o cómo coordina su cerebro las acciones con su físico, por ejemplo. Entonces, de eso vamos a tratar de hablar hoy día. Y hay una pequeña historia en este texto que quiero que revisemos, y eso creo que es como lo más entretenido de hoy día. Por otro, este texto, capítulo número 8, Inteligencia Múltiple, está disponible en su bibliografía en CIEDUC. También lo pueden revisar ahí en línea. Ya. Falta un ejercicio, no, aquí. Ya, perfecto, aquí está. Ya. Empecemos entonces. Y quiero que me escuchen, vamos a leer un texto y vayan imaginando un poquito esto. Por ejemplo, Luis está en la clase de creatividad. La maestra comenta que el tema es inteligencias múltiples. Él no conoce nada sobre esto, por lo que solicita a la maestra ejemplos sobre esta teoría. La maestra comenta: Luis, por supuesto, las inteligencias múltiples son parte de nuestro quehacer, solo que cada uno las vive de forma diferente. Entonces la profesora le dice a Luis: Luis, imagina que estás en tu primer día en la universidad y que no encuentras estacionamiento. A lo lejos ves un lugar en donde quizás entre tu carro haces todo lo posible y al final logras estacionar. La pregunta acá es: ¿qué tipo de inteligencia crees que ocupaste ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir iterando un poquito. Por ejemplo, don Bastián Soto, ¿cómo está usted? Don Bastián, Hola, hola, profe. ¿Quién y usted? hola, hola. Mire, en realidad yo no sé manejar, así que no tengo auto. Entonces yo me imagino que puedo cambiar el ejemplo porque tengo una bicicleta y tengo que ver dónde la dejo, en qué lugar la estaciono. Pero si tuviera auto, imaginemos que hay un auto. En este ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia podría usar? Da lo mismo el nombre. ¿Qué tipo de inteligencia cree que sería la necesaria como para tratar de ver dónde dejo un auto en algún lugar? ¿Cómo dónde estacionarlo? ¿Sí? Cosas así. Por ejemplo, que usted mira y está súper complejo encontrar el lugar, el espacio donde dejarla, y tiene que recordar dónde la dejó también. ¿Qué tipo de inteligencia usaríamos ahí? Eh, Inteligencia espacial. Sí, por eso dije espacio. Claro. Efectivamente, sí, inteligencia espacial, porque tiene que ver con La un lugar memoria. uno se imagina dónde, cómo jugar al Tetris, ¿cierto? Ujú. Ya, muchas gracias.
Sigamos. No, esta es una historia nomás, y voy a tratar de hacerla lo más antes de que se pueda, pero más no puedo. Ya. Entonces, espacial. Después de que logras estacionarte, llegas a la universidad y no conoces a nadie. Entras a tu primera clase y solicitas trabajo en equipo, y solicitan trabajo en equipo inmediatamente. O sea, vas entrando a la sala y el profesor le dice, ya, júntense en grupo de trabajo. A ti te nace conocer a tus compañeros y preguntarles no solo de lo que están viendo en clase, sino también de su familia, qué les gusta hacer, etcétera. O sea, tú llegas a la sala, te piden, oye, ven para acá, trabaja en este equipo. Tú llegas al equipo y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué tomaste de desayuno? No sé. Pregunta, ahí, en ese caso, ¿qué tipo de inteligencia estás viviendo? Y la pregunta se la vamos a hacer a Camila Sánchez. ¿Cómo está usted? Camila, apóyanos. Hola, profe. Bien, Hola. gracias. Em, Podría ser como social, no sé, ¿Mm? como personal, algo así. Perfecto. Es esa. Tiene que ver con inteligencia de tipo social, ¿cierto? Con inteligencia que tiene que ver con que su personalidad sale fuera de ella, ¿cierto? Extrapersonal, que permite comunicarse con otras personas. Perfecto, esa es. Si se dan cuenta, hay otro tipo de inteligencia en este. Muchas gracias. Bueno, al fin tienes una hora libre para desayunar, que Luis generalmente pasa mucha hambre, es bueno para comer. Llegas a la cafetería y en la caja donde te van a cobrar te dicen, son 115 pesos, o 115 lo que sea. Tú no tenías considerado ese monto, por lo que le pides que te especifique el costo de cada cosa que pediste. O sea, Luis dijo 115, pero pedí un café, pedí un pan, y la suma, no, parece que eso no me da. Así que pregunta. Eh, entonces la pregunta ahí, don Camilo Brequi, ¿qué tipo de inteligencia aplicó Luis, nuestro personaje? Eh, no sé, profe. Si usted, por ejemplo, llega a una parte y le dicen, oye, son 300 pesos, y usted llega y dice, ah, espera, este me da 300, no me da 280, no 300. ¿Qué tipo de inteligencia es? Matemática, no sé. Inteligencia matemática. Esa es, matemática, perfecto. Eh, Algunas personas son buenas para los cálculos, y algunas personas sin mucha formación igual son muy buenas para los cálculos. O sea, eso tiene que ver con otras cosas también. Aun cuando a ustedes en la universidad le enseñan técnica, también viene, hay otra cosa que es bueno para los detalles, suma bien y cosas como esas. Bien, matemática, perfecto. Bueno, de regreso a tus clases, encuentras que la maestra solicita que el grupo lea un artículo y después pasa a exponer en 5 minutos el artículo que acaba de entregar. Tienes un tiempo para leerlo y después indicará el inicio de la exposición. En ese momento te angustias e inicias la lectura. Después de un tiempo, la maestra da la indicación de que tú pases a exponer. Inicias el discurso, al principio nervioso, pero después notas que las palabras empiezan a fluir. Sin darte cuenta, la maestra dice tiempo. Respiras hondo y te sientas en tu lugar. ¿Qué tipo de inteligencia utilizaste ahí? A ver, Daniel Asensio, ayúdame ahí. Hola, profe. Hola, Daniela. ¿Qué tipo de No sé, inteligencia? sería como algo de confianza. Podría ser, Se me pero ocurre eso. sí, podría ser eso, pero pensemos ahora que más que confianza, la habilidad que tuvo que desarrollar quizá era, no, no me hagas caso. Dejémoslo así nomás, está bien. Dejémoslo en confianza, ya. Ni un problema. Estoy tratando de responder la palabra de la idea. Me equivoqué. Súper bien, ya. Dejémoslo ahí. De ahí vamos, sí es. Bueno, gracias. Sigo. Saliendo de clases, encuentras a una persona que está repartiendo volantes. Te da uno, lo ves y observas que anuncia actividades culturales de tu universidad. Inmediatamente decides ir a preguntar sobre estas, ya que hasta antes que entraras a la universidad estabas muy adentrado al deporte, pero últimamente no lo has hecho.
En este espacio dedicado al arte, observas a gente tocando la guitarra, piano, etc. Muy bien. Ellos, ¿qué inteligencia están utilizando? Bueno, para no, si ya el ejercicio se entiende, voy a avanzar un poquito. Les voy a pedir que ustedes mismos ahora noten por ahí qué tipo de inteligencia están utilizando en ese caso. Déjenlo anotado en una hoja o recuerden nomás. Este muchacho llegó, vio que la gente estaba tocando música, viendo temas de arte. ¿Qué tipo de inteligencia es? Bueno, seguimos en la historia. También observas a gente bailando. ¿Ahí cuál tipo de inteligencia aplicaría? La gente baila, se mueve, así como el fútbol. ¿Ah? Ya, anótenla por ahí o ténganla en cuenta. Finalmente, en este recorrido, también, aunque te extraña, ves a gente observando plantas y cuidándolas. ¿Existirá alguna inteligencia que tenga que ver con plantas? ¿Con la naturaleza? ¿Hay gente que tiene esa habilidad? Bueno, la inteligencia aplicada ahí, ¿cuál es? Tratemos de preguntarnos. Al final, notas que este espacio no es el de deportes, por lo que buscas en dónde preguntar por él, pero decides ir mañana. Ya regreso a tu casa, en el camión vas reflexionando sobre tu día. Te quedas muy pensativo y reconoces en ti algunas habilidades. ¿Cuál es la inteligencia aplicada aquí? O sea, hay otro hecho, el hecho de que Luis al final del día comenzó él mismo internamente hacia sí mismo, de forma introspectiva, de forma interna, a entender qué es lo que había vivido durante el día. Hay gente que tiene esa habilidad, que tiene una habilidad de pensar también hacia adentro, de entenderse. Y eso también es otro tipo de inteligencia. Durante este ejercicio, estimados alumnos y alumnas, hemos visto varios tipos de inteligencia. Esto no es nada nuevo. Es muy probable que exista alguna acá que se clasifique de no de la misma forma como lo vamos a ver ahora. Estos son varios estudios que han mostrado o los han clasificado con nombres, que no significa que sea taxativo, nos da una noción sí muy buena de cómo entender a las personas. Y bueno, y nos vamos nosotros de creatividad que tiene como foco finalmente poder aplicar esto dentro de la industria, dentro de la gente con la que estemos trabajando o dentro de nosotros mismos para mejorarnos, vamos a ver que es bastante útil. ¿Por qué? Porque uno puede entender qué tipo de inteligencia tiene que desarrollar para lograr ciertas actividades. Hay cosas muy obvias. Alguien que quiere trabajar en área de deporte, probablemente ese tipo de inteligencia tiene que desarrollar, que es la cinética, por ejemplo. Alguien que va a trabajar en las áreas como de la matemática, que tenga que ver con ingeniería o con cosas relacionadas, la inteligencia vinculada a la matemática es la importante, por ejemplo. Y cosas como esa. Ya. Todo lo que vimos anteriormente son algunos ejemplos, no son los únicos. Y pueden interpretarse también de varias otras formas. Así que si alguien pensó en un tipo de inteligencia que no es lo que vamos a ver ahora, tampoco es incorrecto. Es bien difícil que les vaya mal en este curso porque acá no hay respuestas correctas e incorrectas. Lo que nos interesa es que hagan los ejercicios y trabajen, porque estamos viendo actividades que son procedimientos para lograr otras cosas. Así que esa es como la idea un poquito de todo lo que estamos viendo. Bien, veamos entonces. Estos son solo algunos momentos y ejemplos en donde, de manera muy sencilla, puedes ver la aplicación de las inteligencias. Las respuestas que se esperarían colocar o algún sinónimo son, en el primer lugar, hablamos de inteligencia espacial. Luego, que era lo de la bicicleta, ¿cierto? O lo del automóvil, ¿dónde lo estacionaba? Perfecto. La segunda era interpersonal, y era esta que estaba acá. Ah, cuando llegaba un equipo Luis y se podía colocar a hablar con las personas. La siguiente era la lógico-matemática, cuando Luis hacía el cálculo de su desayuno y le daba otros valores, ¿se acuerdan? No, no parece que no, son 300 pesos, es menos. Entonces, era lógico-matemático. La siguiente, cuando Luis era capaz de hablar delante de otras personas, a eso se le llama verbal lingüística, cuando es capaz de llevar un buen relato y tenía esa habilidad. Porque lo hicieron hablar, él se puso nervioso, claramente, pero igual logró hablar. Cuando salió del colegio y Luis llegó de este grupo de personas y la pregunta era qué tipo de inteligencia tenían ellos, estaban tocando música, cantaban, lo que sea, era musical.
Luego hablaba acerca del tema de bailar, creo que era en este caso. A ver. Bueno, claro, justamente, bailando. Se observa a la gente que está bailando y qué tipo de inteligencia es. A esta inteligencia se le llama corporal cinéstica. Este tipo de inteligencia es la misma que utiliza, por ejemplo, o la que tiene un futbolista. Y uno no puede decir que un futbolista es menos inteligente que una persona u otra, porque la inteligencia no se mide solamente por un concepto, sino por varios. Entonces, por ejemplo, corporal cinéstica, los futbolistas no eran hombre o mujer, ¿eh? Principalmente porque hace poco creo que la selección de mujer también llegó a la Olimpiada, así que súper bien. Bueno, y después se acuerdan que se preocupaba había gente que se preocupaba también de la naturaleza. Yo les decía, ¿habrá alguna inteligencia? Bueno, hasta también se la ha denominado naturalista e naturalista. Ese tipo de inteligencia naturalista que ve la naturaleza. Y cuando Luis finalmente termina su día, Luis piensa lo que pasó durante el día. Pensó internamente. Y ese tipo de inteligencia se le llama intrapersonal. Entonces, esta inteligencia, o los sinónimos de las mismas, pero finalmente lo vimos como una historia, se catalogaron. Y Howard Gardner, fue quien primero las catalogó o las identificó de esta manera el año 1979. Y escribió un libro muy famoso que se llama Inteligencias Múltiples, y este libro se ha utilizado hasta la fecha hoy día para tratar de entender cómo nosotros nos vinculamos con otro ser humano a través de ciertos tipos de inteligencia que no deberían ser solo una. De esta manera, los test de inteligencia que miden cierto, por ejemplo, lógico-matemática, muchos autores hoy dicen que no son completos, porque el logro personal, el logro de una persona, o el logro incluso de un equipo, no tiene que ver solo con el desarrollo de la inteligencia, sino con varias. ¿Y cuáles? Todas las que vimos anteriormente. No necesariamente, pero esas son todas las que se han podido clasificar. Entonces, como una definición un poquito más formal, inteligencia lógico-matemática es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemática, es la inteligencia que tienen los científicos, se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. Esto es un tema desde hace mucho tiempo. La lógico-matemática era la inteligencia. Entonces muchos de los test de inteligencia se basaban solo en esto. Por eso hoy día muchos autores dicen que esos test no reflejan necesariamente el desarrollo humano de la persona. Y eso es bien importante. Ahora, cuando ustedes estén trabajando en su organización, en una empresa, o están contratando personal, o lo que sea, o están dentro de un grupo de personas, ustedes se van a dar cuenta que las inteligencias múltiples son un aporte muy importante para casi cualquier tipo de proyecto, o para casi cualquier tipo de desafío. Por lo tanto, no solamente el experto en lógica matemática va a hacer que sus proyectos tengan buenos resultados, necesitan también otro tipo de inteligencia. En la empresa se le llama mucho se piensa mucho en el desarrollo de las habilidades blandas, que son habilidades que van más allá de la lógico-matemática. Pero si nos vamos a la estructura más formal, nosotros podemos pensar en que no son solo las habilidades blandas, o el concepto no solo es ese, sino tiene que ver con qué tipo de inteligencia hay que desarrollar para determinados tipos de actividades. Bien. La inteligencia lingüística es la que tiene los escritores, los poetas, los buenos redactores, utiliza ambos hemisferios. La inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores, por ejemplo. La inteligencia musical es... A ver, ya, es que estoy dejando ingresar a sus compañeros. Ahí sí. Ahí está. Gracias por el aviso, Gisela. La inteligencia musical es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos y también los bailarines, por el tema del ritmo, claro. La inteligencia corporal kinéstica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y también los bailarines. Si se dan cuenta, nos movemos en varias inteligencias y eso es súper normal. La inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos
no está asociada a ninguna actividad concreta. La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia que se le denomina inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida y de forma satisfactoria. Bueno, eso es lo que pone el autor. La inteligencia naturalista es la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios o cualquier persona que se siente o entiende la naturaleza de una forma distinta. Y eso es materia. Y hasta aquí nomás porque esa actividad no la vamos a hacer. ¿Sí? Compartir. Ya. Entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que hoy día queríamos ver? Hoy día quería leer este documento con ustedes, porque uno de los temas importantes, o con los que vamos a trabajar también, es cómo podemos desarrollar habilidades de grupo. Y de las habilidades de grupo o de las habilidades de trabajo en grupo que nos van a permitir, por ejemplo, generar buenas ideas o encauzar estas para poder resolver algún problema, entender un poco cómo cada integrante participa tiene mucho que ver con comprender el concepto de inteligencia múltiple. Este documento lo van a encontrar con el número 07 en su CIBEDUC. O sea, van a revisar su CIBEDUC en el módulo de clase y lo van a encontrar con el código 07. Está pendiente el módulo, o sea, un documento que se llama 05 y uno que se llama 06. Yo quiero que damos una cosita nada más. Un segundo. Aquí. Perfecto. Ya. Admitir el éxito. Quiero guiar un poquito algo que van a tener que hacer ustedes y vamos a partir con esto. Ahora vamos a vincular un poco lo que acabamos de ver con un texto que se llama Más allá de la pericia y que está en CIEDUC. Vamos a ver. Ahí sí, ahí estoy compartiendo. Perfecto. Ya. No lo vamos a revisar completo porque lo van a hacer ustedes. Eso es un tema que voy a ver ahora. Les voy a contar nada más un poco la introducción. El texto dice, las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se nos juzga según normas nuevas. Ya no importan solo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. Esta norma se aplica cada vez más para decidir quién será contratado y quién no, a quién se retiene y a quién se deja ir, a quién se asciende y a quién se pasa por alto. Las nuevas reglas vaticinan quién tiene más posibilidades de lograr un desempeño estelar y quién es más propenso a descarrilar. Cualquiera sea la especialidad en la que trabajemos actualmente, miden características cruciales que nos hacen aptos para futuros empleos. Estas reglas guardan poca relación con lo que la escuela marcaba como importante. Para estos patrones, la preparación académica tiene poca relevancia. La nueva medida da por sentado que tenemos suficiente capacidad intelectual y preparación técnica para desempeñarnos en el empleo,
En cambio, se concentra en ciertas cualidades personales, tales como la iniciativa y la empatía, la adaptabilidad y la persuasión. No se trata de una moda pasajera de la panacea gerencial del momento. Los datos que inducen a tomarla en serio se basan en estudios hechos sobre millares de personas que trabajan en actividades de todo tipo. La investigación destila con inusitada precisión qué cualidades identifican a una estrella del trabajo y demuestran que aptitudes humanas constituyen la mayor parte de los ingredientes que llevan a la excelencia laboral, muy especialmente al liderazgo. Si usted trabaja en una gran organización, quizás en este mismo instante lo estén evaluando en función de esas aptitudes. Aunque usted no lo sepa, si va a solicitar un empleo, es probable que lo examinen a través de esa lente, aunque nadie se lo diga explícitamente. Cualquiera sea su trabajo, saber cómo cultivar esas aptitudes puede ser esencial para lograr el éxito en su carrera. Si usted forma parte de un equipo gerencial, es necesario analizar si su organización fomenta esas aptitudes o las desalienta. En la medida en la que el clima orgánico alimenta esas facultades, la organización será más eficiente y productiva. Se maximizará la inteligencia del grupo, la interacción sinérgica de los mejores talentos de cada uno. Si usted trabaja por cuenta propia o para organizaciones pequeñas, su posibilidad de lograr un desempeño óptimo depende, en gran medida, de que posea esas aptitudes. Aunque es casi seguro que en la escuela no se las enseñaron, aún así, su carrera dependerá en mayor o menor medida del grado en que las haya dominado. En una época en la que ningún puesto está asegurado y el concepto mismo de empleo va siendo rápidamente reemplazado por el de aptitudes portátiles, estas son cualidades fundamentales que nos hacen buenos candidatos a obtener y conservar el puesto. Por décadas se habló de ellas sin precisión, dándoles una variedad de nombres, desde carácter y personalidad a habilidades suaves, o como yo les decía, habilidades blandas, y aptitud. Por fin tenemos un conocimiento más exacto de estos talentos humanos y un nuevo nombre para designarlos. Lo vamos a llamar inteligencia emocional. Solamente la introducción. ¿Por qué? Porque mi interés es que este texto, que tiene 16 hojas, ustedes lo puedan revisar. En realidad no es que lo puedan revisar, lo deben revisar, porque lo vamos a usar para la siguiente clase. En realidad quiero que lean este texto y con el texto en su ADN ya podamos hacer alguna pequeña actividad en la clase que sigue. O quizá una actividad que les dé para que la hagan fuera de clase, que es lo mismo también. Entonces quiero que revisen este documento, que no es muy grande. Revisamos juntos 3 hojas, son 16 nada más, un poquito menos contando la tapa. Así que hasta ahí nomás dejo eso. Ya. La clase hoy día va a durar 20 minutos, simplemente eso. Creo que la hice bien resumida, pensando en que necesito que terminen sus tareas. Quienes no hayan terminado, aprovechen el día de hoy para terminarla. Recuerden que el plazo es hoy día, pero en realidad hay un plazo extendido hasta mañana. Mañana voy a trabajar con un grupo nuevo que se va a unir al curso, así que voy a tener que hacer un pequeño repaso con ellos. Por lo tanto, mañana no tenemos clases a las 10 para las 10. Quienes tengan consultas se pueden conectar mañana a clase. Voy a trabajar con un grupo que se va a unir a nosotros, que es un grupo de Coyhaique, y voy a tratar de colocarlos al día, por eso no van a tener clase conmigo mañana. Pero quienes tengan consulta o dudas, mañana en clase también la resolvemos. Se pueden conectar, resolvemos las consultas y después yo parto con el grupo. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna consulta? ¿Trabajo, tarea? ¿Alguna cosa? Dejo de ver.